asociada a la prematuridad, como su nombre mismo lo indica, es la disminución de la concentración de glóbulos rojos en el niño prematuro, ¿no? Ya vamos a ir viendo los conceptos. Entonces, la volemia normal en un recién nacido es de 80 mililitros aproximadamente. Entonces, ¿qué sucede cuando un recién nacido nace? En los recién nacidos, a términos, el 70-80% va a estar compuesto por hemoglobina fetal, pero en un recién nacido pretérmino o un recién nacido prematuro, hasta el 97, ¿sí? Hasta el 97% va a ser hemoglobina fetal. A medida que va pasando, sí, te escucho, ¿quién levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano? No, claro. Ya. Entonces, a medida que va pasando los días, esta hemoglobina fetal va a ser reemplazada por lo que es la hemoglobina adulta. ¿Qué sucede entonces cuando tenemos mayor cantidad o mayor concentración de lo que es hemoglobina fetal? Esta hemoglobina va a tener mayor afinidad por el oxígeno, por lo tanto, en los recién nacidos prematuros va a haber mayor dificultad para liberar el oxígeno a los tejidos. Caso contrario, que va a ser la hemoglobina adulta. En la hemoglobina adulta va a aumentar la liberación de oxígeno hacia los tejidos para que esto se almacene hierro e inicie en sí la hematopoiesis. Durante las primeras semanas de vida va a disminuir la producción de hematíes por la misma destrucción de los glóbulos rojos que se va a evidenciar, y esto va a hacer que aumente el volumen por el mismo crecimiento rápido que tienen los recién nacidos, y por ende también va a llevar a lo que es la anemia, ¿no? Más o menos entre las 8 y 12 semanas ya los valores de hemoglobina van a alcanzar un punto bajo. En lo que son los recién nacidos a término van a llegar hasta 11 gramos por decilitro, y en los recién nacidos pretérminos de 7 a 9 gramos por decilitro. Esto va a hacer a que disminuya la oferta ¿Cómo de sería? oxígeno hacia los tejidos, y por ende, al disminuir la oferta de oxígeno hacia los tejidos, esto va a hacer que se estimule la eritropoyetina y por ende los hematíes o la producción de glóbulos rojos. Entonces, ¿en qué consiste en sí la eritropoyesis? La eritropoyetina va a actuar como la hormona que va a regular la eritropoyesis. La eritropoyesis en sí viene a ser un proceso de la generación de los eritrocitos o los glóbulos rojos. Todo este proceso tiene una duración de 5 a 7 días. Pero cuando inicia la gestación, aproximadamente a partir del día 14, ya tenemos el proceso de la eritropoyesis que inicia desde el día 14 de gestación hasta el segundo trimestre. Todo este proceso se va a dar en el hígado, durante el intraútero. Pero ya a partir del segundo trimestre ya pasa a formar parte de lo que es la eritropoyesis en médula ósea, ¿no? Hasta llegar finalmente, por el nacimiento, a sangre periférica ya como eritrocito. Todo este proceso que ven acá llegan al final a eritrocito o glóbulos rojos. Entonces, ¿qué es la hemoglobina en sí? La hemoglobina, como ustedes saben, es la proteína de los glóbulos rojos, es la que va a llevar el oxígeno a los tejidos. Entonces, ¿qué sucede en el recién nacido? Va a haber una anemia fisiológica, y la anemia del prematuro es la misma anemia fisiológica, pero de mayor intensidad, de mayor gravedad. Entonces, la anemia fisiológica en el útero
vamos a mantener una saturación aproximadamente de un 45%. Esto va a ser por la producción de eritropoyetina y al haber eritropoyetina va a haber producción de glóbulos rojos que va a ser rápido. Pero al nacimiento va a disminuir la producción de eritropoyetina en estos primeros días y por ende la producción de glóbulos rojos, como vuelvo a repetir. La eritropoyetina es la hormona que va a regular la eritropoyesis para la producción de glóbulos rojos. Entonces, la vida media de los glóbulos rojos en el recién nacido es corta. Normalmente en el adulto tiene una vida media de 120 días, pero en el recién nacido es de menos tiempo. Inclusive en el recién nacido prematuro es menor el tiempo de vida media de los glóbulos rojos, ¿no? Va a haber una mayor expansión de volumen sanguíneo y por ende también disminución de lo que es la hemoglobina. Al ser reemplazado la hemoglobina adulta, va a haber mayor suministro de oxígeno hacia los tejidos y por ende pues va a llevar a lo que es la anemia fisiológica. Entre la cuarta y octava semana de vida, se recupera, aumenta los reticulocitos, aumenta la hemoglobina, tenemos una hemoglobina de 12.5 aproximadamente. Pero, como vuelvo a repetir, en la semana 8 a 12 tenemos el nivel más bajo de hemoglobina, de 9 en los recién nacidos pretérminos y 11 en los recién nacidos a términos. Entonces, la anemia del prematuro es la anemia fisiológica, pero más acentuada. Esto se va a deber a la disminución o a las reservas de hierro incompleto. Puede haber sangrado o hemorragias intraventriculares en el prematuro. Las pérdidas de sangre que tomamos por muestras de laboratorio a los bebés prematuros. La disminución misma en la producción de eritropoyetina, por ende, pues una eritropoyesis fetal incompleta, menor tiempo de vida de los glóbulos rojos, el crecimiento rápido que se va a presentar en estos recién nacidos, aproximadamente van a tener una ganancia ponderal de 150 gramos por semana, que requieren un volumen sanguíneo aproximado de 12 mililitros por semana. Aquí se vuelve a repetir el nadir más bajo, entre 7 a 9 en el recién nacido pretérmino y 10-11 en el recién nacido a término. La prevalencia de anemia en el prematuro es más acentuada, de mayor incidencia en aquellos recién nacidos menores de 32 semanas y los que pesan menos de 1.500 gramos. Es más severa en los que tienen menor edad gestacional y menor peso. Entre las 8 y 12 semanas pueden llegar a valores de 7, 8, 9 de hemoglobina. Y en los niños que son en prematuros extremos, menores de 28 semanas o con un peso menor a 1 kilo, requieren mayor número de transfusiones. Inclusive requieren desde 2 a 5 veces las transfusiones en el tiempo que van a estar ingresados en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, la vida media de los eritrocitos o de los glóbulos rojos en un recién nacido a término es de 80 a 100 días y en un pretérmino de 60 hasta 80 días. Entonces, en sí, la anemia es el trastorno hematológico caracterizado por la disminución de esta masa eritrocitaria reflejada pues, en una concentración baja tanto de hemoglobina como eritrocito. La exageración de la anemia fisiológica, vuelvo a repetir, es más severa y más precoz, con valores menor a 15 gramos por decilitro de hemoglobina durante la primera semana, o también al hematocrito o hemoglobina más de 2 desviaciones, por debajo de 2 desviaciones estándar de la media para la edad, ¿no? La anemia del prematuro se va a deber a varias causas, pero las más importantes se va a deber a una hematopoiesis disminuida,
Por ende, al haber hematopoiesis disminuida, hay menos producción de glóbulos rojos y todo esto se va a deber a que haya niveles bajos de eritropoyetina. Todo tiene una secuencia. Y también las pérdidas que tomamos por la obtención de muestras de laboratorio. El tipo de anemia que va a tener en el prematuro es la anemia o la anemia del prematuro asociada a la prematuridad, es la anemia normocítica normocrómica por disminución de la actividad eritropoyética en la médula ósea y por ende pues disminución de lo que es la eritropoyetina, ¿no? Se agrava con la disminución de la disponibilidad de hierro, ácido fólico y extracción de muestras frecuentes por laboratorio. Pero existen otros factores más que pueden ir asociados a la anemia, como el número de transfusiones. ¿Qué va a hacer en el número de transfusiones? Van a reducir el porcentaje de la hemoglobina fetal, se van a transfundir hemoglobina ya adulta, donde la hemoglobina adulta va a hacer que aumente la entrega de oxígeno hacia los tejidos, con por ende disminución del estímulo hematopoyético para que pueda corregir rápidamente la. Los prematuros nacen con un volumen más bajo de hematocrito y el descenso de la concentración de hemoglobina por la misma destrucción de la hemoglobina que presenta durante los primeros días, disminución de la masa eritrocitaria, la dilución de esta misma y la velocidad rápida del crecimiento del recién nacido va a hacer que disminuya las concentraciones de hematocrito. Entonces, en este cuadro se puede ver que la anemia se da por varios factores, como ya acabamos de mencionar, la producción disminuida de eritropoyetina, por ende, eritropoyesis disminuida y no hay producción de glóbulos rojos, por ende, la anemia. Sangre extraída por las mismas tomas de muestra que nosotros ocasionamos en las salas de cuidados intensivos por el crecimiento corporal acelerado, por la dilución de la masa eritrocitaria, en caso de niños con sepsis, con shock, por síndrome de distrés respiratorio, por hemólisis, y todo esto va a hacer que lleve finalmente a la anemia, ¿no? Y las transfusiones, porque cambiamos hemoglobina fetal por hemoglobina adulta. Entonces, en este recién nacido pretérmino vamos a tener una anemia precoz y una anemia tardía. La anemia precoz, como su nombre mismo indica, es precoz, de inicio temprano, evidenciado en las primeras semanas de vida. Su principal mecanismo, volúmenes de sangre extraídas para estudio. Y la anemia tardía se va a presentar entre la segunda y tercera semana de vida, donde se va a desarrollar una anemia hiporregenerativa, normocítica, normocrómica, con la progresiva disminución de la concentración de hemoglobina y disminución del recuento reticulocitario. El mecanismo involucrado en todo esto es la falta de producción adecuada de eritropoyetina en respuesta a una hipoxia tisular. Entonces, tenemos muchas causas, Sí, pues. tenemos causas que van a presentarse en lo que es la anemia fisiológica del recién nacido, ¿no? Antes y durante el parto. Antes y durante el parto tenemos las hemorragias placentarias, las hemorragias del tercer trimestre, las hemorragias fetales, las hemorragias de cordón umbilical. Y durante el periodo neonatal tenemos las enfermedades hemorrágicas del recién nacido, la hemorragia intracraneal, los cefaloshematomas masivos, el las rupturas hepáticas, rupturas esplénicas, ¿no? Y todas estas causas neonatales que pueden producir anemia. En causas hemolíticas tenemos las enfermedades autoinmunes maternas, infecciones, las enfermedades autoinmunes producidas por fármacos o producidas por otros tóxicos.
la carencia inclusive de vitamina E. En hiperplásicas tenemos las anemias hipoplásicas fisiológicas, las anemias aplásicas secundarias a otras patologías, ¿no? Entonces, dentro de la clasificación de anemias tenemos lo que son, cuando tenemos reticulocitos normales o disminuidos, una bilirrubina normal y un CUMS negativo y la morfología de los glóbulos rojos normal, podemos sospechar nuestros posibles diagnóstico, una anemia fisiológica de la infancia, una anemia de la prematuridad o una anemia hipoplásica congénita. Dentro de los reticulocitos normales o reticulocitos aumentados y una bilirrubina normal, y tenemos el CUMS negativo y la morfología de los glóbulos rojos normal, podemos estar frente a una hemorragia aguda. Y así, por las características de los glóbulos rojos y algunos datos de laboratorio, nos van a inclinar a ciertas patologías y ciertas posibilidades diagnósticas. En el otro caso, tenemos morfología de los glóbulos rojos microcíticos, hipocrómicos, un CUMS positivo, una bilirrubina positiva y reticulocitos positivos, podríamos sospechar una hemorragia feto-materna crónica, ¿no? Cuando tenemos las mismas características, más la morfología de glóbulos rojos, los esferocitos, las hemólisis inmunes o las incompatibilidades de grupo sanguíneo o anticuerpo materno. En los casos donde los reticulocitos están altos, la bilirrubina alto, el test de CUMS negativo, hay esferocitos, también podemos sospechar esferocitosis hereditaria, que es una de las anemias hemolíticas que se presenta desde temprana edad, ¿no? Y así, con las características de los glóbulos rojos, microcitos hipocrómicos, test de CUMS negativo, bilirrubina alta, reticulocitos aumentados, y acá vemos las diferentes patologías que se pueden presentar. Por ejemplo, microcitos hipocrómicos, los síndromes de talasemias, los glóbulos rojos espiculados, deficiencia del piruvato quinasa, las células de mordida, deficiencia de la glucosa 6-fosfodiesterasa. En caso de los glóbulos rojos normal, CUMS negativo, bilirrubina alta y reticulocitos altos, en caso de infecciones, hemorragias, cefalемatomas. Entonces, ¿cuál es la clínica en sí de la anemia de un prematuro? La anemia del recién nacido prematuro va a tener fatiga en la alimentación, un estacionamiento ponderal, no va a ganar peso, va a haber taquirnia, taquicardia, apneas, aumento de requerimiento de oxígeno y acidosis metabólica. Pero también en las anemias agudas, cuando hay pérdidas de volumen, ya va a haber una descompensación hemodinámica en caso de hipovolemia, en caso de shock. Entonces, ¿qué nos va a presentar el paciente o el recién nacido? Insuficiencia respiratoria, va a empezar rápidamente con taquimia, distrés, taquicardia, hipotensión, porque ya hay descompensación hemodinámica. En caso de una anemia hemorrágica crónica, el paciente, como es crónico, el organismo fácilmente se va a adaptar a presentar palidez con escasa ausencia de sintomatología respiratoria y hemodinámicamente se va a encontrar estable. En las anemias hemolíticas crónicas, ictericia por hemólisis, palidez y hepatoesplenomegalia. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de ictericia? Tenemos los antecedentes familiares, es muy importante, el antecedente de anemia, el antecedente de ictericia, el antecedente de esplenectomía. ¿Por qué le hicieron esplenectomía? Quizás por ahí un familiar con un diagnóstico de anemia hemolítica de tipo esferocitosis y el tratamiento es esplenectomía. Entonces ya hay un antecedente por ahí. Revisar la historia clínica obstétrica,
en el examen físico ver si es una pérdida aguda, si es una pérdida crónica o si es una hemólisis. En pérdidas agudas, en casos de shock, va a haber shock, va a haber cianosis, mala perfusión, descompensación hemodinámica. Si hay pérdidas crónicas, va a haber leve dificultad respiratoria, irritabilidad, palidez, ¿no? Y en hemólisis, ictericia acompañado de hepatomegalia más palidez. Entonces, nosotros tenemos que solicitar exámenes de laboratorio. ¿Qué exámenes de laboratorio solicitamos? El hemograma, justamente para ver lo que es el hematocrito, la hemoglobina, el volumen corpuscular, la morfología de glóbulos rojos, todo esto lo vamos a ver en el hemograma. Lámina periférica, también para ver los reticulocitos, frotis en sangre o frotis de médula ósea, el test de Coombs, el nivel de bilirrubina, la prueba de APT es una prueba para descartar si es sangre materna o sangre fetal a través de exámenes de ES, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en este caso? Si encontramos sangre materna, puede ser una sangre deglutida durante el trabajo de parto, durante la cesárea. Y si es sangre fetal, podemos decir, este bebé está sangrando, ¿no? La otra prueba es de Clyde-Baker para detectar sangre fetal en sangre materna. Esta prueba consiste en que se toma sangre materna y si yo encuentro sangre fetal en sangre materna, quiere decir que ha habido una transfusión feto-madre o madre-hijo, ¿no? Feto-materno. Entonces, si encuentro una hemoglobina por cada 100 hemoglobinas de la madre, una hemoglobina fetal por cada 100 hemoglobinas de la madre, yo voy a decir que aproximadamente ha habido una transfusión de 25 mililitros de sangre fetal a la madre. Entonces, en eso consiste esta prueba. También pedimos la ecografía de abdomen para ver si hay hepatomegalia o esplenomegalia. Pedimos una ecografía transfontanelar para ver si hay sangrados o hemorragias intraventriculares. Estudios de infección, pedimos TORCH, ¿no? Estudios de toxoplasma, rubiola, citomegalovirus y herpes. Entonces, pero hay ciertos criterios nosotros para llegar a transfundir paquete globular a un recién nacido. En caso de que tengan un hematocrito menor a 20%, una hemoglobina menor a 7, independientemente de cualquier sintomatología que presenten, sí o sí requiere transfusión sanguínea. Un hematocrito menor a 25%, una hemoglobina menos de 8.5, pero el paciente, en caso de que tenga apneas bradicárdias a repetición y requiere ventilación mecánica, tanto invasiva o no invasiva, requiere transfusión. Si hay taquicardia, si hay taquipnea, si requiere oxígeno por cánula, CPAP o ventilación mecánica, requiere transfusión. Ganancia de peso inferior a 10 gramos por kilo por día. Como ustedes saben, la ganancia de peso es aproximadamente entre 15 a 30 gramos por kilo por día. Entonces, si vemos esta ganancia inferior durante varios días seguidos o en aquellos pacientes en intervención quirúrgica, con este valor de hemoglobina también requiere intervención, requiere transfusión sanguínea. ¿Cuándo transfundimos? Cuando es menor de 10 gramos por decilitro. Si requiere CPAP, si está en ventilación mecánica, pero desde la segunda semana de vida. En caso recibe transfusiones, si la hemoglobina está en menos de 11.5, si el bebé durante la primera semana está en ventilación mecánica. Si el bebé requiere inhalaciones de óxido nítrico o está en ventilación mecánica de
alta frecuencia. Con esos valores ya podemos iniciar o podemos transfundir sangre. En menores de 13, en la primera semana en ventilación mecánica con fío mayor a 0,4 o el paciente está en bafo o el paciente requiere inhalación de óxido nítrico o si hay alguna cardiopatía congénita, transfundimos paquete globular. La transfusión de paquete globular, el volumen es de 15 mililitros por kilo. Pero hay riesgos de transfundir a nuestro paciente. Vamos a tener una sobrecarga de volumen, vamos a tener hemólisis, sensibilización de los antígenos eritrocitarios, hiperpotasemia, enfermedad de injerto contra el huésped, infecciones como el virus de la hepatitis, VIH y otro tipo de infecciones que podemos transmitir al recién nacido post-transfusión. Pero también va a tener sus efectos positivos, como el aumento del hematocrito, el aumento del transporte de oxígeno, el aumento de hierro, disminución de la capacidad regenerativa de la médula ósea, supresión de la eritropoyetina endógena y la producción pues, eritropoyética. ¿Cómo podemos prevenir la anemia en el recién nacido? Desde que nace el paciente, un pensamiento tardío de cordón umbilical nos puede prevenir la anemia. El pensamiento de cordón es entre 2 a 3 minutos, ¿no? Puede reducir el déficit de hierro y previene la anemia tanto en recién nacidos prematuros y en recién nacidos a términos. Administración de hierro vía oral en recién nacidos a términos, tanto si recibe lactancias maternas o recibe fórmulas maternizadas, se inicia a partir del cuarto mes en a términos la dosis de 1 miligramo por kilo por día como dosis profiláctica de anemia. En el recién nacido pretérmino, iniciamos al mes de vida tanto a los bebés que reciben fórmulas maternizadas o leche materna, pero a una dosis de 2 miligramos kilo día. Las dosis altas de hierro tienen mejor desarrollo neurológico. La dosis de hierro va desde 1 hasta 5 miligramos kilo día, ¿no? Estimulantes de la eritropoyesis previene la anemia, reduce la necesidad de transfusiones, pero todavía no hay estudios concluyentes que podríamos utilizar algún estimulante de eritropoyesis y no lo hemos utilizado, ¿no? Entonces, otra prevención de anemia, reducción de muestras, tomar menos muestras para laboratorio, hacer menos procedimientos invasivos durante la hospitalización. Eso nos ayudaría un poco a reducir el riesgo de anemia en el recién nacido. Entonces, ya para terminar las conclusiones. La anemia del prematuro es precoz y más pronunciado, como acabamos de decir, es la anemia fisiológica más pronunciada. Es multifactorial. El ser prematuro ya es un riesgo alto para tener anemia. Los síntomas no se van a correlacionar con los niveles de hemoglobina. La transfusión tiene criterios precisos, como acabamos de mostrar. No se recomienda la administración de eritropoyetina de rutina porque no hay estudios que nos diga si administremos estimulantes de eritropoyetina. Y se debe tomar las medidas preventivas para evitar pues, la anemia del prematuro, como pinzamiento tardío de cordón, disminución de muestras, tomas de muestras, procedimientos invasivos. Todo esto nos pueden ayudar a prevenir la anemia del prematuro. Recordemos que la anemia del prematuro en niños menores de 1 kilo hasta el 95% hacen este tipo de anemias y que requieren de 1 hasta 5 transfusiones sanguíneas, ¿no? Eso sería toda la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta.
La clase se la voy a pasar al delegado para que lo puedan tener.